Hermanos, hermanas, ¿quién de ustedes ha participado en algún tipo de retiro espiritual? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Sea ACTS, carismático, un lugar, un momento en el que podemos estar con Dios, cualquiera que haya sido. Pues yo hace algunos años, 41, 42 años, mi madre me empujó para ir a un retiro. Literalmente me apuchó. Yo no quería ir, que yo no iba a misa, no tenía nada que ver con la iglesia y en ese tiempo no tenía nada que ver con Dios. Pero mi madre me empujó. Fui al retiro, estuve con ellos, gracias a Dios, fue una experiencia que cambió mi vida para siempre. Al poco tiempo me ingresé al grupo, era un grupo de jóvenes, los Jóvenes para Cristo se llama. Pero como todo grupo tiene sus problemas, y como era un grupo que iniciaba en ese tiempo, comenzaron a tener muchos problemas, o comenzamos a tener problemas entre sí, unos con otros, al grado que había una gran división. Pero el director espiritual, el padre Juan Jensen, nos llamó para un retiro para nosotros. Durante ese retiro escuchamos nuevamente las palabras del Señor y al final del retiro dice: es necesario que tomen una decisión. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quien quiere continuar en Jóvenes para Cristo tiene que ser una persona dedicada a Dios. Quien no quiere continuar, hagan lo que ustedes quieran. Pero necesitamos continuar llevando el Evangelio a nuestros jóvenes. El grupo estaba dedicado exclusivamente a jóvenes. En medio de que cada uno iba pasando, yo no encontré palabras. Me hinqué, me puse a llorar, porque me acordé de las palabras de Pedro. ¿A quién quieres que vayamos? ¿A dónde quieres que vayas si solo tú tienes las palabras de la vida eterna? Y le doy gracias a mi madre porque ha pasado 41, 42 años por haberme llevado al retiro. Frecuentemente se nos presentan opciones en la vida, mis hermanos. Opciones positivas, opciones negativas, pero frecuentemente tenemos opciones, el qué hacer con nuestra vida. Los israelitas se les presentó una opción también. A los israelitas se les presentó la opción de seguir o no a Yahvé, al Dios de nuestros padres, al Dios que los había llamado como el pueblo escogido, o adorar a los dioses, falsos dioses, del lugar donde los israelitas habían llegado. Y Josué les dice: tienen que tomar una decisión. O siguen a Dios o no lo siguen. Pero aquí, mi familia y yo seguimos al Señor. La mayoría de los israelitas dijeron: seguimos al Señor que nos liberó de Egipto. Él nos ha dado muestras portentosas de que es nuestro Dios. El domingo pasado escuchamos en el Evangelio que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera bebida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hoy el Señor repite estas palabras nuevamente. El que come mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Muchos de los que estaban siguiendo al Señor se espantaron. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres tú para decir estas cosas? ¿Cómo que vamos a comer de tu carne? ¿Cómo que vamos a beber de tu sangre?
¿Eres el hijo de José? ¿Eres el hijo del carpintero? ¿Eres el hijo de María? ¿Cómo te atreves a decir estas cosas? Y muchos lo abandonaron. Muchos dejaron al Señor. Muchos no creyeron las palabras que el Señor estaba diciéndoles. Pero Pedro, confundido ciertamente, Pedro, no sabiendo qué hacer, se da cuenta de que que le estaba hablando, él realmente era el Hijo de Dios. Él realmente era el Mesías. Y si decía cosas que él no entendía, de una cosa sí estaba bien seguro: que solamente Jesús tenía las palabras de la vida eterna. Entender o no, en ese momento era lo de menos. Solo Jesús tiene las palabras de la vida eterna. Por eso Pedro, los apóstoles y algunos más continuaron siguiendo a Jesús. Ellos habían visto los milagros. Ellos habían visto su compasión. Ellos habían visto el amor que tenía por cada una de las personas que se acercaban a Él, independientemente de quién fueran. Independientemente de quién fueran. Pecadores, publicanos, prostitutas, quien haya sido, se acercaba a Él y siempre encontraban consuelo en el Señor. Habían visto resucitar a Lázaro, a la hija de Jairo. ¿Cómo no iba a ser Él el Mesías? ¿Cómo no iba a ser Él el Señor? Por ello, aunque en ese momento no habían comprendido, optaron por seguir al Señor, a quien tiene palabras de vida eterna. De lo contrario, ¿a dónde más iban a ir? Hay muchas personas, mis hermanos, somos conscientes que hay muchas personas que en este momento, en este día, no aceptan esta enseñanza de Jesús. Personas que han decidido que es muy difícil creer que todo un Dios está en el pan y en el vino y que lo comamos. Pero el Señor está ahí en el pan, está ahí en el vino. Él es su cuerpo, es su sangre que se da para darnos vida. Y en su momento, vida eterna. Caminamos con fe ciertamente, y muchas de las enseñanzas que el Señor nos da es difícil comprender. Estamos tú y yo acostumbrados a que si no lo veo, si no lo toco, no existe. Pero ¿sabes qué? Hay muchas cosas que no vemos ni tocamos y existen. Y el Señor ciertamente existe y está en el pan y en el vino. ¿Deberíamos de vivir nuestra vida aparte del Señor porque no entendemos lo que Él nos dice o nos enseña? Bueno, tenemos la opción. Los israelitas tuvieron la opción. Los apóstoles tuvieron la opción cuando no entendieron. Pedro tuvo la opción cuando no entendió, y sin embargo era tanta su fe en el Señor, era tanta su fe en Cristo que lo siguió hasta las últimas consecuencias. Así que hoy el Señor te pregunta a ti y me pregunta a mí. Vayamos a casa con nuestra pregunta. Vayamos a casa con esta pregunta. ¿También ustedes se quieren ir? ¿O quieren continuar en el Señor? Amén.